Digitalizando el pasado. Historias, relatos, anécdotas y fotografías de la Comuna 12 y la Floresta La Grande. Mi nombre es Otoniel Restrepo Osorio, nacido y criado en esta casa que tenemos al fondo, casa que pertenece al barrio La Soledad, es un sector de Calazán, antes era barrio pero ahora es sector La Soledad. Los inicios del barrio y el recuerdo que yo tengo es, empezó porque era una sola finca de mi abuelo y mi abuelo a cada uno de sus hijos le dio un pedacito de tierra para que construyera la casa. De ahí que esta casa es la casa que mi abuelo le dio a mi papá para que se criara su familia y estuviera aquí con su familia. Entonces cada uno tenía su pedacito de tierra y a la vez fueron llegando familias de las esposas y de los familiares de ellos que fueron poblando, a medida que iban llegando, fueron poblando y fueron llegando otras familias que inclusive mi abuelo a algunas de ellas les vendió y les dio pedacitos de tierra para que vivieran, ¿cierto? Entonces ahí se fue poblando el barrio. Inicialmente eran muy poquitas casas, se podían contar unas 8 o 10 casitas campestres. Era campo, esto era campo porque eran puros cafetales y no había mucha población, eran caminos de herradura, salíamos por aquí para abajo por unos caminos de herradura, pero no habían pues casas, no, eran casas antiguas como esta que vemos al fondo, casi todas. Mi papá Guillermo Restrepo Cano, mi mamá Celia Rosa Osorio. Mi papá pues nativos de acá del sector, mi mamá llegada del municipio de Cañas Gordas, pero no llegó a este barrio, llegó a Manrique. Y mi mamá trabajaba en el Banco de la República. Mi papá en ese entonces trabajaba en el comercio, en los almacenes del centro. Y como le tocaba ir a los bancos, conoció a mi mamá en ese banco, en donde mi mamá trabajaba. Y inicialmente se fueron a vivir a Manrique, que fue donde llegaron mis abuelos, padres de mi mamá. Se fueron a vivir allá, mi papá con mi mamá, y allá prácticamente nacimos los 3 mayores de la familia, que yo pertenezco a una familia de 12 hermanos, soy el mayor de 12 hermanos y mi papá vivía con mi mamá en Manrique, pero mi abuelo le dejó construir esta casa y llegamos a esta casa los 3 primeros mayores. Yo tendría unos 4 o 5 añitos y otros 2 hermanos eran pequeñitos. Y aquí nacieron el resto de la familia, los otros 9. Recuerdo, tengo muy buenos recuerdos. La niñez fue, yo creo que de lo mejor que uno pueda tener en la vida, y los mejores recuerdos los tengo de la niñez, porque fue muy buena. Como esto eran mangas y cafetales, nos criamos en el campo ayudándole a mi abuelo que tenía beneficiadero de café. Aquí eran cafetales, mi abuelo tenía café sembrado y yo con mis hermanos pequeños y eso le ayudábamos inclusive a moler café, a coger café y nos la pasábamos, era entre cafetales, mangos, naranjas,
guayabas, pomas, había de toda clase de frutas. Entonces, y nos la pasábamos jugando en los árboles, haciendo columpios, arrastrándonos en tabla, porque el morro de la parte de atrás estaba despoblado, y bajábamos en tablas, arrastrados en tablas hasta la parte de abajo, que era un cementerio. Del cementerio pasábamos por detrás de las tapias del cementerio montados en tabla, y así nos la pasábamos bañándonos en la quebrada de la Iguaná. O sea, estudiábamos yo estudié en una escuela Jorge Ortiz en La Floresta, en el Parque de La Floresta. Ahí empecé mis estudios, y como habían tantas mangas, quebradas y todas esas cosas, era delicioso, porque pescábamos, porque cogíamos frutas, porque caminábamos por todas partes sin problemas, y era muy rico. O sea, entonces fue una niñez deliciosa, agradable, sana, muy rica. Recuerdo el liderazgo porque se inició con las primeras juntas de acción comunal que hubo en el barrio. Resulta que el primer presidente que tuvo la acción comunal fue un señor don Emilio. Luego le siguió un señor Jorge Vélez. Aquí hubo unos muy buenos líderes trabajadores, muy empeñados en sacar el barrio adelante. Entonces habían líderes como don Jorge Vélez, como Marcos Álvarez, como Martín Restrepo, como Ramón Morales, estaba el señor Guillermo Valencia, estaba el señor Joaquín Céspedes, el señor Jesús Giraldo, que fue uno de los muchos presidentes que tuvo la acción comunal. Entonces, en mis inicios, recuerdo que yo me inicié trabajando con ellos. Yo les ayudaba cuando empezaron a construir la sede comunal. Entonces había que cargar la arena desde una quebradita que había aquí atrás en la parte de abajo, y yo les ayudaba a esos dos señores cargando arena, ayudándoles a hacer empanadas. Ellos recogían un peso semanal para tener fonditos para la acción comunal. Ellos fueron los primeros fundadores de la acción comunal, y entonces necesitaban fonditos, y hacían festivales, hacían empanadas, hacían sainetes, y cobraban la entrada, y hacían muchas actividades, y esos fueron más o menos los primeros líderes, muy buenos. Más o menos yo recuerdo que yo tengo recuerdos más o menos entre los años 65 y 70 y pico, más o menos, porque yo soy de 1954, los primeros años, cuando ya tenía por ahí 8 o 10 años, más o menos 62, 63, y ellos empezaron a trabajar más o menos 65, 67, años 1965, 1967, y a partir de ahí fue que se fundó la acción comunal, que debe tener más o menos como unos 50 y creo que son 52 años, algo así, 50 años. Hay dos situaciones. Hay que agradecerle al padre Carmelo, un padre de los Escolapios de Calazán, que fue el que donó el primer terreno, que fue el que donó el terreno para hacer la sede de la acción comunal. Pero luego vino es que se me olvida el nombre, el padre de los javerianos, no recuerdo, pero vino y colaboró mucho y trabajó mucho. Entonces a él se le debe que parte de la dotación y parte de la terminación de la sede se le debe al padre que luego fue obispo de los javerianos.
Y por eso está esa placa conmemorativa. Hay dos placas conmemorativas, una al Padre Carmelo del Colegio Calazán y a otra al Padre de los Misioneros Javerianos que también colaboró y ayudó mucho con el surgimiento de la sede y la dotación de la sede y todo ese tipo de cosas. Hay parroquias, nosotros pertenecemos ya a la parroquia de Emaús. Antes pertenecíamos a Calazán, luego vinieron los javerianos, se establecieron aquí atrásito y fundaron la parroquia de Emaús, entonces pertenecemos a la parroquia de Emaús. A ver, el nombre de La Soledad surgió ¿por qué? Porque como les conté ahorita, era muy solo. O sea, habían 4, 5, 6 casitas si acaso, y separadas una de la otra. Eran casas viejas, antiguas de bareque y eran separadas. En el sector habían 4 o 5 casitas y eran cafetales y cañabuzales y eso era muy solo. Entonces de ahí surge el nombre de La Soledad. Sí. Digitalizando el pasado, historias, relatos, anécdotas y fotografías de la Comuna 12 y la Floresta la Grande.